de radio. Vamos a hablar con la doctora Alma Rosa de la Selva. Ella es profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Con ella deseo pues platicar y preguntarle cómo estamos en situación de radio, cómo van las concesiones, qué tanto se está sirviendo al interés público, qué tanto cambian las cosas o siguen simplemente los pleitos entre grupos empresariales, como lo estamos viendo en el caso detonado ayer escandalosamente de W Radio. Por eso me da mucho gusto saludar a la doctora Alma Rosa de la Selva. Alma Rosa, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Qué gusto estar con ustedes. Gracias. El gusto es nuestro, Alma Rosa. ¿Qué ha sucedido con la radiodifusión en México, si lo vemos a la altura de lo que hoy necesita el pueblo mexicano, que sería pues una mejor información de mayor calidad, sin tanto peso de poderes empresariales manejando sus intereses? ¿Cómo va la radio en general? Le pregunto a Alma Rosa para luego preguntarle sobre el caso específico de W Radio. ¿Cómo ve este tema? Bueno, pues la industria radiofónica comercial en México en los últimos tiempos ha visto una migración de las audiencias hacia las plataformas digitales en una medida considerable, sobre todo por parte de sectores de audiencias de los medios jóvenes que se han convertido en usuarios de las redes sociodigitales o redes sociales comúnmente llamadas. Y entonces, si bien la radio sigue manteniendo un arraigo importante en México, donde llegó a ser el medio masivo de mayor envergadura hace no mucho tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Y la televisión estaba incluso por debajo de las audiencias de la radio, pues hoy en día sí ha habido esta migración que decía de las audiencias, y la radio tiene fuertes presiones para posicionarse de nuevo, ofrecer contenidos programáticos novedosos, lo cual no ha ocurrido en muchos casos, y ha tenido también problemas financieros y situaciones tecnológicas cambiantes, porque, por ejemplo, la amplitud modulada pues está disminuyendo sensiblemente en el cuadrante, y las emisoras de FM pues tienen el reto también de, en el marco de la convergencia tecnológica, hibridarse con los medios digitales, que son ahora los que en una medida significativa pues han captado amplias audiencias en el país, aunque la brecha digital impide, desde luego, que esos usuarios de las redes sociodigitales sean mucho mayores de lo que podrían ser, de lo que son ahora, Julio. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ha pesado más? ¿Ese sistema de concesiones que se ha repartido entre gente cercana en su momento al poder, empresarios con poca deseo o proclividad a realizar un auténtico servicio periodístico, informativo, un abandono del Estado de sus obligaciones? ¿Por qué se ha dado toda esta situación en la radio mexicana, Alma Rosa? Bueno, tú has mencionado varios de los factores que intervienen en esta situación de la radio. Yo diría que, por una parte, la industria radiofónica comercial, que coexiste con los medios públicos, que son también una presencia importante, pero que el Estado en su política desde los orígenes mismos del medio dejó de lado, salvo el régimen del presidente Álvaro Obregón, que quiso un modelo mixto, y el presidente Lázaro Cárdenas, que habló de servicio público, ¿verdad? Y que era otra su visión para el funcionamiento de este medio tan importante. Bueno, pues ha habido una política estatal que ha favorecido el esquema comercial, la forma de funcionamiento, el modelo lucrativo es el que ha sido favorecido durante décadas. Y si a ello agregamos pues un pacto político suscrito entre los grandes industriales que vieron favorecidos sus intereses tanto a nivel de marco legal como de cuestiones arancelarias y otras más, pues eso se tradujo en un pacto simbiótico de yo te ayudo y tú me ayudas, ¿verdad?, entre los grandes radiodifusores
y los poderes políticos, que fueron durante décadas los del partido oficial. Y esto derivó en una estructura oligopólica de la radio. Siguen siendo, desde hace ya muchos años, unas cuantas familias, unos pocos grupos, los que tienen pues en su posesión el mayor número de concesiones, los grupos radiofónicos con mayor cobertura, y eso no se ha visto alterado ni siquiera sustantivamente por la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones en el 2013. Esta estructura de concentración sigue inalterada, aunque a nivel, por ejemplo, de las radios comunitarias se ha abierto un poquito la puerta, pero solo un poco, porque las condiciones de la ley las mantuvo, igual que a estas radios, otras con fines no lucrativos, pues atadas de manos, ¿no?, para poder desarrollarse más ampliamente. Entonces, sigue reinando, sigue prevaleciendo un esquema lucrativo, comercial en la radio, que arrastra una inercia, yo diría, en cuestión de creatividad y de innovación en materia de contenido. Ajá. Justamente en el chat de YouTube de quienes están haciéndonos el favor de ver este programa, Alma Rosa, Angélica López dice: justo en este momento en Radio Educación hablan de la falta de modernización de la radio de gobierno, máxime en este nuevo esquema de aprendizaje. Aprovecho ese mensaje de Angélica López para preguntarte, Alma Rosa, ¿el actual gobierno tiene una política bien definida respecto a la radio o solo está dejando pasar las cosas sin mayor apoyo a la radio pública y permitiendo la inercia de la radio privada? Bueno, pues considero que con la creación también hace algunos años del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, hay un interés por potenciar a los medios públicos y a la radio como uno de los medios más importantes para la sociedad mexicana, pero pues en tiempos de pandemia, con todos los estragos que esto ha causado, pues no se ha podido consolidar un proyecto visible, un proyecto fuerte de impulso a estos medios que se requiere por su importancia, por sus fines de otra naturaleza por completo, y la radio llamada pública tiene un papel muy relevante allí, porque por ejemplo en el caso de la emergencia sanitaria, pues se ha necesitado de una participación muy viva de estos medios y se necesita, sí considero, darles mayor atención de la que hasta ahora en este gobierno se les ha dado. Tiene interés en potenciarlos, pero pienso que se necesita un impulso todavía mayor, Julio. Sí, Alma Rosa, y en el caso específico de lo que se ha vivido en W Radio, veo dos cosas que me gustaría preguntarte tu punto de vista. Uno, ese convenio neutro que se hizo de 50% de inversión de una empresa extranjera, la española Prisa, y el 50% de Televisa, es el origen de todo este problema, pero fue correcto desde el punto de vista legal y operativo que se mantuviera durante todo ese tiempo un contrato con esa inversión 50% extranjera y 50% nacional. Y segundo, pues ¿cómo ves todo este desaguisado que se ha dado respecto a W Radio? Bueno, Julio, pues lo que diría es que la historia de la participación de Prisa, este grupo empresarial muy importante español, en la radiodifusión mexicana, lo recuerdo muy bien. Esa historia comenzó en el 2001, cuando Prisa compró el 51% de las acciones de Radiopolis, lo cual prohibía la ley en ese entonces, porque, bueno, hasta la fecha, lo que se permite es el 49%, 100% si se permite en materia de telecomunicaciones. Entonces, ahora esa participación de Prisa sigue excedida. Entonces, a partir de allí, Prisa ha tenido injerencia, participación en uno de los grupos radiofónicos más importantes, que se llamó Radiopolis. Ahora solo en un sentido legal lo es, porque es más propiamente grupo
Televisa, la propietaria era. De ese grupo radiofónico, y a partir de entonces, bueno, no fue legal esa primera incursión de Prisa en el grupo radiofónico, y ahora lo que ha ocurrido, pues es a partir de los problemas financieros de Televisa, que en julio apenas de este año, hace unas cuantas semanas, en lo que vino a ser una operación que fue muy llamativa para quienes nos interesamos en el desarrollo de la radiodifusión mexicana, pues Televisa vendió las acciones de lo que fue su bastión en la radiodifusión, porque ahí está incluida la célebre W, la catedral de la radio en México, lo vendió al grupo alemán que ha tenido injerencia en la propia Televisa, no hablando de temas de concentración, por cierto. Claro, entonces, que fue vicepresidente Miguel Alemán, el padre del actual Alemán Magnani, fue vicepresidente de Televisa, recuerdo, Alma Rosa. Exacto, Julio, así es. Y entonces, pues vende esas acciones y entra la familia alemana ahora en ese plan, en este grupo radiofónico, pero los problemas financieros que viene arrastrando la industria radiofónica toda por razones de la convergencia digital, y que esto no se ha renovado, que es a lo que nos referíamos hace rato, pues seguramente hay números rojos por allí, y yo lo que considero es que Alemán está buscando generar un nuevo proyecto para ese grupo, renovarlo, posicionarlo, porque ahora es el grupo Radio Centro el que está dominando la escena, en un sentido de tener mayor cobertura y de mayores audiencias. Y eso es lo que también seguramente explica la presencia de Carlos Cabal Peniche como socio capitalista de esta empresa. Entonces, lo que se infiere de esto es que Cabal Peniche pues quiere una empresa rentable en el terreno de los medios, y supongo que eso es lo que está buscando. Ahora bien, en cuanto a los sucesos relacionados con Radiópolis y la supuesta toma de las instalaciones, bueno, pues es un total despropósito compararlas con el llamado chiquihuitazo del 10 de octubre del 2002, que tú, como bien recordarás, Julio, pues fue una toma violenta de instalaciones que son federales, y incluso con un comando que fue utilizado para esta operación, y a partir de lo cual TV Azteca se adjudicó la señal de CNI Canal 40, empresa a la cual le había proporcionado inyecciones financieras importantes a sí mismo. Entonces, TV Azteca, por su propia voluntad y consideración del tema, pues consideró que esa empresa, CNI, Canal 40 y esa señal le correspondían. Entonces no hay punto de comparación entre el famoso chiquihuitazo y lo ocurrido ayer, que puede haber sido un exceso de parte de Alemán y de Cabal Peniche y de esta nueva asociación. Fue un exceso seguramente, ¿verdad? Porque no es manera, ¿verdad?, de pretender resolver, por un lado, empezar a generar un nuevo proyecto, y por otro, como parte de ello, pues tener autoridad sobre la línea editorial de este grupo radiofónico, que es la parte en la que aparentemente Prisa tenía mayor ascendencia, ¿no? Entonces, pues esto ¿a qué lleva? Pues a una disputa legal que va a ser complicada. Van a ser seguramente tiempos los que vienen en los que veremos un litigio prolongado, pues con reclamos legales, porque sí creo que no es manera, ¿verdad?, de pretender incidir en la línea editorial, pero lo que nos interesa, por otra parte, en este asunto, es la pretensión de involucrar al presidente López Obrador en este asunto y de vincularlo a Cabal Peniche, ¿no?
Sí. Y quienes promueven esto, bueno, pues ahora se presentan a sí mismos como adalides de la libertad de expresión y de una pluralidad que no ha existido en W Radio desde hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Yo he podido identificar eso a partir de tiempo ya largo, ¿verdad? Y W Radio, bueno, pues con la trayectoria que tiene como la pionera de la radio comercial mexicana, ¿verdad? Pues tendría que haber sumádose a los vientos de pluralidad y de libertad de expresión que tenemos en estos tiempos de manera mucho mayor que en otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso es lo que veo en este caso. Sí. Alma Rosa, si me permites, ya para ir cerrando esta plática, te preguntaría, ¿qué recomendarías al gobierno del presidente López Obrador? ¿Qué tiene que hacer en materia de radio? Hablo radio en general, radio pública, radio privada. ¿Qué debe fortalecer? ¿Qué debe evitar? Bien, Julio, esa es una muy buena pregunta porque sí creo que la sociedad mexicana de hoy no es la misma de hace tiempo e identifica con mucha claridad quienes le ofrecen en materia de radio y de información un servicio más amplio, un servicio que dé micrófonos a todas las voces, y además los medios digitales están marcando la pauta en ese sentido. Hay mucha mayor pluralidad en los medios digitales, como el tuyo, por supuesto, que en emisoras de radio, llamémosla así, tradicional o convencional. Uh-huh. Entonces creo que este gobierno, por una parte, sí tendría que fortalecer más a los medios públicos, a la radio que tenemos, que yo considero que no propiamente se le podría denominar como pública, porque lo entiendo, una radio pública en el sentido de una radio más ciudadana, con participación ciudadana. Uh-huh. Creo que en los espacios digitales estamos viendo eso, uh-huh, pero en la radio convencional todavía no. Entonces, habría que fortalecer a esos medios para empujarlos hacia un tránsito de una transformación en medios más públicos, más ciudadanos, y luego también, pues, alentar una revisión del marco legal promulgado en el 2013 como parte de las reformas estructurales del régimen de Peña Nieto, es decir, la reforma de telecomunicaciones, para que sea a nivel del Poder Legislativo que se equilibren ahí los pesos, ¿verdad? Uh-huh. Que la radio comunitaria, los medios indígenas, los llamados medios públicos tengan mayor presencia, que las condiciones de inequidad a nivel de marco legal, por ejemplo, de las condiciones para conseguir la concesión, que no son equitativas frente a los medios comerciales, pues sean más equilibradas. Uh-huh. Y entonces estos medios no solo sobrevivan como ha ocurrido durante muchos años, sino que puedan desarrollar su proyecto, que es algo que no ha sido posible hasta ahora, ¿no? Claro. Entonces, creo que el momento de los medios públicos es así sí. Lo pensaría. Y también es el momento para medios más plurales. Ya no podemos seguir teniendo medios tan concentrados, con visiones parciales y con supuestos periodistas, muchos de ellos considero que no lo son, ¿verdad? No son profesionales en el manejo de la información y son oportunistas cuando se presenta un suceso como es este caso, que claramente corresponde a un ámbito empresarial, ¿verdad? Uh-huh. Un conflicto empresarial, lo relacionan equívocamente con una intencionalidad que ya para la sociedad mexicana pues también es clara, ¿no? Sí. Por eso decía que la sociedad mexicana ya no es la de hace años y esas estrategias yo considero que pues ya no aplican, ¿no? En buena medida, aunque sí. No dudo que haya algunos por ahí que sigan funcionando de acuerdo a estas dinámicas, ¿no, Julio? Así es.
Pues la verdad, Alma Rosa de la Selva, me da mucho gusto poder platicar contigo. Siempre he tenido la lectura de tu trabajo y de tu actividad, así es que la verdad me da mucho gusto que hayas estado con nosotros. Te envío un saludo y esperemos seguir analizando este tipo de temas. Desde luego, Julio, hay que seguir analizando el comportamiento de los medios frente a la transformación de la sociedad mexicana. Y pues agradezco mucho el espacio para la entrevista, ha sido un gusto, mucho gusto el de platicar contigo esta tarde. Igualmente, gracias Alma Rosa, hasta luego.